Bien. Bueno, sigamos entonces con esta ley moratoria. Decíamos entonces que es la derivada de la jubilación ama de casa, pero ahora ya no va a ser tan fácil porque antes las amas de casa se podían jubilar sin tener ningún tipo de aporte, lo cual estaba bastante bueno en ese momento porque muchas personas se encuentran en situación de que han trabajado toda la vida en negro, que no hayan estado registrados correctamente o que se hayan dedicado a ser ama de casa y no tenían la posibilidad de tener aportes jubilatorios. Bueno, lamentablemente esa moratoria no existe más, pero esto es lo más cercano que tenemos. Entonces, la ley 26.970, ¿qué nos va a permitir? Nos va a permitir regularizar todos los periodos que comprendan desde el mes de diciembre del 2003, inclusive, perdóname, hasta el mes de diciembre del 2003 inclusive, y desde los 18 años de edad. Entonces, para iniciar el beneficio de esta moratoria, van a tener que cumplir también con una serie de requisitos. No pueden estar cobrando otro beneficio previsional o pueden estar cobrando solamente uno, pero estar cobrando el mínimo. Por ejemplo, si tienen una pensión por viudez, pueden estar cobrando esta pensión, pero tiene que ser de monto mínimo. Bien, y también acá vamos a tener que superar un análisis socioeconómico que ya en un ratito les voy a decir qué significa. Entonces, para esta ley ya dijimos que en algún momento se tiene que haber aportado en la vida laboral. O sea, no pueden comprar los 30 años completos, solamente se pueden comprar años hasta el 2003. Vamos a ver entonces también acá un ejemplo para que ustedes lo puedan seguir más fácilmente, y ahora ya sí con una mujer de 60 años que haya nacido en julio de 1960. Esta mujer entonces, si nació en 1960, va a cumplir los 18 años en 1978. ¿Cuántos años de aportes entonces va a poder comprar esta mujer? Va a poder comprar en total 25 años y 6 meses. O sea, desde el año 1978, cuando cumplió los 18 años, hasta diciembre del 2003. El tiempo faltante para llegar a los 30 años requeridos para jubilarse, van a tener que estar aportados efectivamente a partir del año 2004. Si ustedes tienen años aportados previos al 2004, no van a servir para adherirse a esta ley moratoria. No sé si lo pudieron seguir hasta ahí, pero bueno, si actualmente no cambia la norma, el que se jubile en el 2021 va a tener que contar con 6 años aportados efectivamente. Bien. Entonces, les comentaba que estas últimas dos leyes moratorias van a requerir un análisis socioeconómico. Acá tienen más o menos qué significa todo esto, también con fórmulas que impone el ANSES, no vamos a ver, es muy aburrido, así que no los voy a aburrir con todas estas fórmulas, pero sí tengan en cuenta que este análisis socioeconómico va a ser intencionado para que personas que, por ejemplo, tengan 5 vehículos o gastos en las tarjetas de crédito mayores al 30% de lo que le ingresa, o vamos a hacer de cuenta un ejemplo, que ustedes gasten 200.000 pesos por mes en tarjeta de crédito, o que tengan muchos bienes personales, 5 automóviles o 10 propiedades de inmuebles. Bueno, ya no van a superar este análisis socioeconómico. O sea, esto es para gente que requiere de esta ley moratoria y que no se encuentre en la situación económica privilegiada, por llamarla de alguna manera. Perfecto. Entonces acá están más o menos los requisitos de este análisis, porque se hacen en base a lo que se cobran las fórmulas utilizadas para las asignaciones familiares. Si ustedes quieren, después pueden leer esta pantalla para tener una idea más completa. Pero por lo general la mayoría entra en esta ley moratoria porque tiene que ser un ingreso muy exagerado para que no superen el análisis socioeconómico, así que quédense tranquilos que la mayoría va a poder acceder igual y va a aprobar este análisis. Por último, ahora ya no vamos a discriminar más a los hombres, vamos a discriminar a las mujeres un poquito, porque esta ley moratoria está intencionada para ustedes, hombres,
que se prorrogó esta ley por un año más, desde este año hasta el año 2021, y van a poder incluir, digamos, comprar, por decirlo de alguna manera, los aportes incluidos desde el 1955 hasta el año 2003 o 2004 si son monotributistas, desde los 18 años siempre, porque es cuando inicia la actividad laboral. Bien, esto es muy parecido al anterior, pero es distinto el periodo comprendido y es para hombres y ya no para mujeres. Perfecto, entonces hasta ahí llegamos con lo que son las jubilaciones ordinarias y las moratorias previsionales para que ustedes puedan acceder a la jubilación a pesar de no tener todos los aportes de 30 años requeridos. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a hablar de lo que son las pensiones por fallecimiento y la reparación histórica. Eso lo va a comentar mi socia Florencia Fernández, ella les va a explicar un poquito lo que son las pensiones por fallecimiento y la reparación histórica en los casos que correspondan. Hasta acá, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda? ¿Se entendió? Se entendió, sí. Bárbaro, hola Vanessa. Hola, perdón, estaba sin audio. Sin audio, ahora lo pudiste poner, bárbaro. Bárbaro. Bien, espectacular bueno, la charla. Ay, me alegro mucho. Lo importante es que todos lo vayan entendiendo porque por ahí sé que son temas medio rebuscados, pero bueno, tratamos de simplificarlo lo más posible. No, se entiende bárbaro. Bueno, me alegro. Cualquier cosita ustedes me preguntan. Acá voy a volver a compartir la pantalla para que Florencia les pueda explicar lo que es las pensiones y la reparación histórica. A ver, vamos a ver ahí. Bien, denme un momentito porque ahí está. No sé si ven la pantalla. Pensiones. Bueno, ahora la voy a dejar a mi compañera entonces. Gracias a todos. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Vamos a hablar, como dijo mi socia, la doctora Damiani, sobre pensiones y reparación histórica, que son los últimos dos beneficios previsionales que tenemos en el país. Respecto a las pensiones, como bien dijo mi socia Joan, son por fallecimiento, ¿sí?, de una persona que o bien contaba con un beneficio jubilatorio o previsional al momento del fallecimiento, o bien todavía no contaba con ese beneficio por no llegar a la edad jubilatoria. Por eso se divide en dos. Tenemos la pensión por fallecimiento derivada, que es cuando la persona fallecida contaba con el beneficio jubilatorio, ¿sí?, y la directa, que es cuando la persona fallecida no contaba con el haber jubilatorio. Entonces, ¿qué se va a ver en cada caso? En la derivada, el ANSES lo que va a hacer solamente va a chequear o corroborar que la persona solicitante del beneficio cumpla con los requisitos de vínculo que solicita el ANSES y si corresponde, la va a otorgar directamente. En la directa, el análisis va a ser un poquito más exhaustivo porque primero lo que se tiene que verificar es que la persona fallecida, al momento del fallecimiento, pudo haber obtenido algún beneficio jubilatorio o previsional, ¿sí? Entonces, vamos a ver cada una. En las derivadas, tanto la derivada como la directa, le va a corresponder al cónyuge de la persona fallecida, al conviviente o a hijos, ¿sí? ¿Cuáles son los requisitos? Para el cónyuge, la partida de matrimonio, ¿sí? Tenemos que presentar la partida de matrimonio porque como acá tenemos, como bien dije, acreditar el vínculo con el fallecido, necesitamos alguna documentación oficial. ¿Cuál es la partida de matrimonio? En el caso del conviviente, ¿sí?, porque no son cónyuges, es otro estado civil, necesitamos acreditar por lo menos 5 años de convivencia anteriores a la fecha del fallecimiento, o 2 años si hubiese hijos en común. Y en el caso de los hijos, tienen que ser menores de 18 años,
ser solteros, es decir, no haber contraído matrimonio, y no estar cobrando ninguna otra prestación. En el caso de ser un hijo con una incapacidad declarada, no hay un límite de edad, ¿sí? Lo pueden cobrar en cualquier momento, con cualquier edad. A pesar de estos requisitos, que es lo que dice la ley, ¿qué es lo que nos va a pedir sí o sí el ANSES como requisito, como para que ya lo tengan en cuenta? El ANSES lo que se va a fijar primeramente va a ser el domicilio. Que el domicilio del fallecido y el domicilio del requirente del beneficio coincidan, ¿sí? Entonces eso es fundamental. ¿Con qué yo lo puedo acreditar? Con el documento o con un certificado o declaración de domicilio, ¿sí? Luego, documentación. Ya tenemos la partida de matrimonio o acreditada los años de convivencia o acreditado el vínculo si somos hijos, ¿sí? Y somos menores de 18 años. ¿Qué documentación voy a necesitar? Como primera medida necesitamos acreditar el fallecimiento de esa persona, con lo cual vamos a necesitar una partida de defunción expedida por el registro civil. Y luego una serie de formularios que están en las páginas de ANSES, ¿sí? Que están disponibles allí, que luego nosotros vamos a llenar antes de iniciar el trámite. ¿Cuáles son esos formularios? Tenemos el de información bancaria, ¿sí? En el caso de no encontrarse registrada esta información en ANSES. Y respecto de los hijos con incapacitados para trabajar, necesitamos 3 formularios, ¿sí? Que uno es una declaración jurada, con los recaudos del artículo 1 de la ley 17562, y el otro formulario que es de dependencia económica del titular, es decir, que el hijo incapaz era dependiente económicamente del fallecido, y otro de dependencia económica testimonial. Luego del cónyuge o conviviente del jubilado, en el caso de las pensiones derivadas, necesitamos el DNI o libreta de enrolamiento, libreta cívica, ¿sí? O constancia de identidad en trámite de la persona, otro formulario de declaración jurada, y si la persona se jubiló por moratoria y existen cuotas pendientes de pago, se deberá presentar otro formulario que es el PS 6.279. No nombro los nombres de los formularios porque es otra de las cosas más aburridas en esto. Y la aceptación de descuento de cuota de moratoria de la prestación de jubilación. Es decir, que esa deuda que se generó por la moratoria se va a descontar del haber de la pensión en el momento donde se otorgue el beneficio, ¿sí? Y luego otra declaración, otro formulario que es otra declaración jurada sobre la eventual percepción de prestaciones en provincias no adheridas a CIPA o Fuerzas Armadas o de Seguridad. Es decir, esta declaración jurada lo que intenta hacer es que el solicitante declare de que no percibe otra prestación jubilatoria o previsional, ¿sí? Directa, la que hablábamos cuando la persona fallecida no recibía prestaciones previsionales. Los requisitos de quien corresponden, los mismos que en la derivada, y en la directa lo que vamos a tener que acreditar, como bien dije antes, es la situación de aportes previsionales del fallecido para ver si le correspondía un beneficio jubilatorio o previsional, para luego poder admitir, que el ANSES admita la pensión. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que acreditar? Que el trabajador o trabajadora fallecido cumplía con alguno de los siguientes requisitos, no todos juntos, alguno. Entonces, ¿cuáles son? Por lo menos tener 30 años de aportes para el régimen común, es decir, tener los años requeridos para una jubilación ordinaria, o haber aportado 30 meses o más dentro de los últimos 36 meses anteriores a la fecha de fallecimiento, haber aportado 18 meses o más dentro de los últimos 36 meses, o haber aportado 12 meses dentro de los últimos 60 antes del fallecimiento, y tener por lo menos la mitad del total de años exigidos para el régimen común o el diferencial de acuerdo en la actividad que tenía el fallecido. En caso de no cumplir con los requisitos, con estos requisitos, el solicitante puede completar los años de aportes que le faltaba al fallecido,
regularizándonos con alguna de las moratorias que comentó la doctora Damiani previamente. ¿Sí? ¿Cuál es el cálculo de la pensión? ¿Sí? Cuando el afiliado, cuando la persona fallecida era un afiliado en actividad, va a ser entre el 70 y el 100% de la prestación de referencia, que es un cálculo que saca el ANSES, es una fórmula que saca el ANSES, que son un choclo de números, pero más o menos para que ustedes se den una idea, cuando hay aportes regulares es en un 70% y cuando hay aportes irregulares es un 50%. ¿Sí? Va a ser un promedio en función del ingreso base de los últimos 60 meses a partir de la solicitud. Y cuando el fallecido ya era beneficiario de una jubilación o de alguna prestación previsional, va a ser entre el 70 y el 100% de esa prestación de la que gozaba el fallecido. ¿Sí? Hasta acá, respecto de pensión, ¿alguna duda, alguna pregunta? No. ¿Seguimos? Perfecto. Y ahora vamos a hablar de la tan famosa reparación histórica, ¿sí? ¿Cuál fue la finalidad de la reparación histórica en su momento en el 2016? La finalidad que tuvo fue compensar, ¿sí?, a aquellos jubilados o beneficiarios de alguna cuestión previsional que habían quedado en su haber bastante atrasado en cuestiones monetarias de dinero en función de la inflación y demás, de todo lo que pasó del 2001 a la fecha. Entonces, ¿a quién le va a corresponder esta reparación histórica? Tanto a jubilados como pensionados, ¿sí?, que hayan o no iniciado un juicio de reajuste en su momento, antes del 30 de mayo del 2016, y que estén alcanzados por este programa de reparación histórica. ¿Cuál es el programa de la reparación histórica? Se ve cada caso en particular, porque el ANSES tiene requisitos para cada caso en particular, ¿sí? Pero lo importante es saber que es para jubilados jubilados y pensionados que ya gozan de un beneficio, ¿sí? ¿Cuáles van a ser los requisitos? Como bien dije, cobrar una jubilación y o pensión y estar incluidos en este programa, en esta serie de requisitos que el ANSES impuso para otorgar la reparación histórica. Y eso es muy fácil de ver porque en la página de ANSES, ¿sí?, si nosotros vamos a la página de Mi ANSES, en la parte de reparación histórica, ingresando a nuestro quit y nuestra clave de seguridad social o nuestro documento, podemos saber si estamos incluidos dentro de ese programa de reparación histórica. El otro requisito es contar con un abogado patrocinante, ¿sí? Si nosotros no tenemos un abogado patrocinante de confianza, el ANSES nos va a otorgar uno, ¿sí?, que nos va a llevar el trámite de manera gratuita. Tengamos en cuenta que los abogados patrocinantes de ANSES tienen mucho trabajo, con lo cual tal vez los turnos sean para meses y meses de espera. Esa es el único problema. Y luego, además, el solicitante y el abogado particular en este caso tienen que tener su huella digital registrada ante el ANSES, ¿sí? Esto es un trámite que en circunstancias de no pandemia se hacía con un turno al ANSES, iban ambas personas, se registraban su huella y el abogado ya quedaba registrado como patrocinante de ese solicitante, ¿sí? Ahora, después vamos a explicar qué pasa ahora con la pandemia y con el tema de los turnos en ANSES. Bien, ¿cuál es el monto de la reparación histórica? Ese monto se puede, de la misma manera que yo voy a consultar, si puedo acceder al beneficio, lo voy a consultar en la página de ANSES, ¿sí? ¿Cuál es el monto que me va a corresponder a mí en función de todo mi historial laboral, en función de un montón de datos que el ANSES tiene de cada uno? Va a poder emitir el monto de la reparación histórica, ¿sí? Pero hay una diferenciación entre las personas que iniciaron un juicio de reajuste antes del 2016 y las que no iniciaron. Las que iniciaron se va a pagar el 50% del retroactivo que corresponda y el otro 50% en cuotas trimestrales durante 3 años. O sea que vamos a percibir la mitad del beneficio de reparación histórica en el momento y la otra mitad en cuotas durante 3 años. Y los que no hayan iniciado un juicio de reajuste, el retroactivo se va a computar desde el momento de la suscripción del acuerdo, que ahora vamos a ver cuál es el acuerdo, en el caso de que corresponda. ¿Sí? ¿Cuál es el trámite? Bueno,
esto es una línea que nosotras hicimos para que ustedes, y la vamos a dejar ahí unos segunditos para que quien quiera sacar una foto y demás, o grabarla, vamos a ir paso por paso. ¿Cuál fue el primer paso que dijimos? La consulta a ver si nosotros somos beneficiarios de esta reparación histórica. ¿Cómo se consulta? Como habíamos dicho, desde la página de mi ANSES, en la solapita de jubilados y pensionados, reparación histórica con clave de seguridad social, ¿sí? ANSES lo que nos va a decir, en el caso de que corresponda el beneficio, nos va a emitir una propuesta de reparación histórica, ¿sí? En el caso de que corresponda. El segundo paso es, si estamos de acuerdo con esa propuesta, es decir, con el monto que ANSES considera que nos tiene que abonar, la tenemos que aceptar, ¿sí? Es un clic más, porque dice aceptar términos y condiciones, nosotros le damos OK ahí y seguimos con el trámite. El tercer paso es designar un abogado, ¿sí? Vamos a tener que ingresar el quit del abogado que nos va a representar ahí mismo en esa página. Y si no iniciamos juicio o no tenemos abogado designado porque no conocemos a nadie, vamos a solicitar el patrocinio gratuito por un abogado del ANSES, que era lo que hablábamos hace minutitos, ¿sí? Hay una lista de abogados donde nosotros podemos seleccionar el que nosotros consideremos. Una vez que designamos abogado, el abogado, ¿sí?, que nosotros hayamos designado, tiene que aceptar esa designación como patrocinantes nuestros, también en la página de ANSES, ¿estamos? Y se nos va a asignar un turno para firmar ese acuerdo que contiene la propuesta, ¿bien? Luego de ello, tenemos que registrar la huella, como dijimos antes. Si tanto el solicitante como el abogado patrocinante tienen registrada la huella, ese requisito ya se subsanó en ese momento. Si no, se puede ir a una terminal de ANSES a hacerlo, con turno previo. Firma del acuerdo. Tanto el titular como el abogado se tienen que presentar en ANSES el día del turno asignado de la firma del acuerdo, ¿sí? O ahora ANSES provee terminales electrónicas, ¿sí? Que sería como una especie de firma digital o de confirmación de firma dentro de la página de ANSES, ¿sí? ¿Qué pasa con las personas que están imposibilitadas de trasladarse? Bueno, van a poder suscribir el acuerdo en sus casas, ¿sí? Lo van a tener que aclarar a la hora de completar todos estos formularios del trámite en la página, ¿sí? Pero con la certificación de firma de un escribano público. En el caso de no contar con un escribano público o de no contar con los medios para abonar la certificación de firmas, se puede optar por designar un escribano del programa de reparación histórica. Así como tenemos los abogados del ANSES, también tenemos un listado de escribanos que trabajan para el ANSES, ¿sí? Luego, el abogado, ya sea particular o del ANSES, puede presentar él solo, sin necesidad de que vaya con el solicitante, y firmarlo en presencia del funcionario de ANSES, ¿sí? Una vez que se firma el acuerdo, que tenemos la firma del solicitante, la firma del abogado, o en su caso la certificación de firmas por parte del escribano, se procede a homologar el acuerdo. ¿Qué es la homologación? La homologación es una sentencia de un juez, que en este caso va a ser un juez federal, porque estamos haciendo un trámite ante una repartición pública nacional, ¿sí?, que va a decir que Juan Pérez suscribe un acuerdo de reparación histórica con el ANSES y que ese acuerdo es válido y que se tiene por homologado. ¿Estamos? La cuestión más importante, ¿cuándo vamos a empezar a cobrar? Una vez que se procede a la homologación del acuerdo, se va a notificar esa homologación, el juzgado la va a notificar, y el ANSES va a realizar la liquidación correspondiente, es decir, contablemente va a liquidar ese monto que nosotros aceptamos en el acuerdo y va a proceder a pagar, ¿sí? Hasta acá, ¿alguna duda?
No, de mi parte. Claro. Lo único que queremos dejar aclarado con la doctora Damiani es que todos estos trámites, ahora con el tema de la pandemia y demás, están un poco demorados, como toda repartición pública, ¿sí? Porque no están dando turnos presenciales y todas las cuestiones se hacen por la plataforma de ANSES virtual, ¿sí? Que a veces tarda en confirmar o en llegar los correos electrónicos y demás. Una cosita que quería aclararles es que cuando la doctora habló de la carta poder, vamos a salir de aquí, ahí estamos. Cuando la doctora habló de la carta poder, que teníamos que firmar de un funcionario de ANSES, perdón, ya desde el año pasado, para descomprimir la afluencia de gente, quien puede también suscribir o certificar la firma de esa carta poder son los centros territoriales de denuncias, ¿sí? Acá en Echesortu nosotros tenemos el de Mendoza 3538, que también se está manejando con turnos. Ellos nunca dejaron de atender, se sacan turno por la página de Santa Fe, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Vamos con esa carta poder que la bajamos de la página de ANSES, la completamos con los datos del solicitante y con los datos del apoderado, que por lo general es el abogado, ¿sí? Sin firmar. Vamos el día del turno con ese papel y el funcionario policial del Centro Territorial de Denuncias corrobora las identidades, ustedes firman delante de ese funcionario policial y el funcionario policial certifica la firma, ¿sí? Para que se queden tranquilos, porque si quieren iniciar un trámite jubilatorio y no consiguen turno en la SES, lo pueden hacer tranquilamente en el centro territorial, que en realidad es el paso básico y fundamental tener la carta poder firmada, ¿sí? Porque después uno no puede realizar ningún trámite si no tiene el poder del solicitante. ¿Sí? Esa era la única aclaración que quería hacer. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, yo no. No sé, los demás. A ver, mientras estábamos hablando hubo chats. Se entendió muy bien, muy clara la explicación. Muchas gracias, se entendió todo, gracias. Perfecto. Bueno, qué bueno que quedó todo claro. No sabemos si quedó claro o si fuimos claras o no se entendió nada. Es como el colegio esto, que no. Cuando no se entiende los alumnos es como que uno duda. Pero bueno. Como que no se anima nadie a preguntar. No se anima, claro, no se anima nada, o fuimos excelentemente claras. Bueno, preferimos quedarnos con la segunda opción. Bueno, entonces si quedó todo claro, no nos queda más que agradecerle infinitamente a la vecinal, a Vanessa y a Lara, por el espacio. Recordarles que, bueno, nosotras, tanto la doctora Damiani como yo, trabajamos acá en el barrio Echesortu dando asesoría gratuita a las personas que recurren a la vecinal. Tenemos el estudio acá San Luis 4440, nos dedicamos además de jubilaciones, hacemos todo lo que es familia, ART, juicios laborales, sucesiones, y bueno, queda el contacto para cualquier duda o consulta, nos manejamos por correo electrónico o por teléfono, no hay ningún problema, o pueden solicitar un turno en la vecinal, nosotros nos trasladamos hasta allá y evacuamos las consultas que sean necesarias, ¿sí? Una vez más agradecer el espacio y bueno, nos gustan estos espacios virtuales para devolverle un poco al barrio y a la sociedad lo que nos ha dado la universidad pública. Ambas somos egresadas de la UNR y un poco la función social del abogado es esta. Así que esperamos encontrarnos en algún otro ciclo de charlas y de algún otro tema que le interesen. Por ahí si les interesa que charlemos sobre otros temas, pueden evacuar la consulta con Lara y con Vanessa, organizamos otra reunión de Zoom, no hay ningún problema. Y bueno, a disposición de todos para lo que necesiten. Bueno, desde la vecinal agradecerles, porque realmente está muy bueno. Creo que fue muy claro. Me parece que con el tema de jubilación hay algunas cuestiones, pero es clara la información, así que tómenlo, que no fue miedo a preguntar, sino que fue clara. Obviamente después cada caso es particular,
y seguramente harán el contacto con ustedes después en el consultorio y el asesoramiento. Como os digo, desde la vecinal, el reconocimiento es hacia ustedes, que otorgan el tiempo, aceptaron el tema de las charlas en el momento que estamos viviendo, y que la Facultad de Abogacía realmente merece que toda la sociedad conozca que muchos de los chicos que salen, como vos dijiste, de la universidad pública, tienen un reconocimiento a ese trabajo, ese asesoramiento que deben dar en lo social, y realmente hemos tenido muy buena experiencia, porque la Facultad de Odontología y la Facultad de Abogacía son las que más trabajo social tienen en la mayoría de los barrios, y en el nuestro siempre hemos tenido muy buen contacto, en este caso con ustedes, que siempre están a disposición de los vecinos. Y bueno, creo que también está bueno reconocer el trabajo de ambas facultades porque quedan a disposición en lo social y en el reconocimiento también de la capacidad y la calidad educativa que tiene la facultad, ¿no es cierto? Sí, eso es verdad. La Facultad de Derecho ya hace muchos años que a través de tanto el Centro de Estudiantes como bueno, desde la propia facultad ha suscrito muchos convenios de trabajo social y de, digamos, asesoramiento barrial y demás, y la verdad que sí, está bueno porque uno es, como te digo, devuelve a la sociedad todo lo que a través de la universidad nos dio, porque, o sea, la facultad no es gratuita, es no arancelada, pero la soporta Claro. toda la sociedad con su contribución, con sus impuestos, así que bueno, esta es una muy linda manera de devolver un poco todo lo que nos ha dado. Así que felices por eso. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a Hermosa la todos. charla, felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias. Espero que haya quedado todo claro. Y cualquier duda ya saben, se acercan a la vecinal o nos escriben por correo electrónico o por teléfono, no hay ningún problema. Perfecto. Un beso a vos y a Joan. Gracias. Chao, Vanessa, gracias por todo. Hasta Nos la estamos próxima. viendo. Chao, hasta luego. Chao, hasta luego. Hasta luego.